Bienvenido, doctor Nemesio Espinosa Herrera, a librosperuanos.com. Tenemos el honor de presentar 3 investigaciones suyas. Vamos a ir desde lo anterior al presente. Ciencia y tecnología, ponencias, la investigación científica a la luz de la epistemología e introducción a los fundamentos científicos y filosóficos de la administración. Vamos a tocar con cierta premura los 2 primeros para dedicarle el mayor tiempo al último. Muy bien. Que parece que con mucho gusto, además, con mucho gusto. Gracias, donde parece que confluyen los pensamientos. Así es, efectivamente, de alguna manera están vinculados estos 3 trabajos, referidos a la ciencia, a la tecnología, y en este último librito poniendo mayor énfasis a la filosofía. Efectivamente. El primer texto, Ciencia y Tecnología, Ponencias, se refiere a un congreso internacional. A varios congresos. Yo en diferentes años, si mal no recuerdo, desde 2005 hasta 2019, he viajado, he tenido la oportunidad de ir a diversos congresos en diferentes países, de tal manera que es una recopilación de las diversas ponencias que yo he planteado a los congresos o a los eventos científicos que se realizaron en diversas partes del mundo, podríamos decir, ¿no? Yo he estado felizmente en algunos países que convocaron a eventos relacionados al tema que me interesa. ¿Cuál es el tema que me interesa? La ciencia, la tecnología y, evidentemente, la filosofía. Claro, porque aquí usted recoge ponencias suyas de diversa temática. Así es. Bueno, temas que están vinculados a la ciencia, a la tecnología y la filosofía, y naturalmente a la administración, porque yo soy administrador de profesión. Claro. Y de ahí que en su segundo texto, la investigación científica a la luz de la epistemología, se va perfilando uno de los grandes filones de su reflexión. Bueno, sí, de alguna manera se podría decir eso. Y en este texto de la investigación científica a la luz de la epistemología, ¿cuál va a ser la tesis central? Bueno, podría inclusive plantear varias, ¿no? Pero de repente la hipótesis central sea que en nuestro país, como un país casi eternamente subdesarrollado, no le da importancia a la ciencia en las universidades, lo que significa que no se le está dando importancia a la investigación científica. Pero aun cuando las universidades de alguna manera están haciendo investigación científica, pero en general, como trato de mostrar en el libro, realizan de espaldas o al margen de la epistemología. Ese creo que es acaso la idea principal de este libro. Entonces, de alguna manera abogo a que en nuestro país haya evidentemente investigación científica, no solo en la administración, sino en general de las diversas especialidades, pero que esas investigaciones científicas estén en el contexto de la epistemología, de tal manera pues que se logren resultados en términos, en fin, de calidad, en términos ¿no? de los planteamientos últimos que se pueda hacer en el Perú y en el mundo. Eso es lo que en general estoy planteando en ese libro, y yo quisiera de repente agregar a este pequeño comentario, y es que yo, así como muchos en el Perú, están interesados a que haya ciencia en nuestro país, por lo tanto tecnología, innovación y por lo tanto filosofía. Cosa que lastimosamente en nuestro país no existe, ¿no? Bueno, alguien dirá, sí existe ciencias, sí existe investigaciones científicas, pero sin embargo hay muchas limitaciones estructurales para no solo crear ciencia a través de la investigación científica, sino sobre todo a que la ciencia y la tecnología forme parte de políticas de Estado, porque la ciencia está directamente vinculada
al proceso de desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Entonces, eso me parece que es otra idea que yo estoy planteando en este libro, con la finalidad de que en nuestro país reflexionemos sobre la necesidad de esa política de Estado, ¿no es cierto?, que vincule la ciencia al desarrollo de nuestra sociedad. Yo estoy absolutamente convencido de eso, de que si no echamos las bases científicas al proceso de desarrollo en nuestro país, lastimosamente no se va a lograr niveles adecuados de desarrollo y vamos a continuar, se me temo yo, digamos, en el mismo nivel de atraso, de subdesarrollo eterno, consuetudinario que tenemos en nuestro país. Esas son algunas preocupaciones que estoy explicando en este libro al cual usted ha hecho referencia. Claro. Usted acaba de tocar un punto muy sensible, las políticas de Estado. Efectivamente, parece que caen los esfuerzos de ahondar en el desarrollo científico-tecnológico y metodológicamente en la epistemología. Estos esfuerzos parece que caen en saco roto mientras no se conviertan en políticas de Estado. Así es. ¿Y usted cree que esto está relacionado con la pobre inversión que presentan las universidades en investigación científica? Bueno, sí, yo opino al respecto que efectivamente está relacionado al tema del presupuesto, pero sin embargo a mí me parece que no es tanto el problema, ¿no? Creo que hay recursos, ¿no es cierto? Inclusive en las actuales condiciones sí hay recursos para las investigaciones científicas, para promover la ciencia en nuestro país. Lo que está faltando en todo caso es efectivamente políticas de Estado que realmente promuevan la ciencia, la investigación científica y esa poca inversión que se dice que se tiene en la ciencia y tecnología pueda efectivamente lograr. Me temo que aun cuando hubiera un incremento significativo del presupuesto, cosa que sí hay posibilidades y que hay una buena política, sin embargo, sí que no existen políticas muy claras de ciencia y tecnología como política de Estado, va a ser difícil que se logren efectivamente implantar la ciencia y la tecnología. Y bueno, yo generalmente trato de echar mano a una realidad, a las pruebas, ¿no? Y es que miren, estamos en pleno siglo XXI, tercer milenio, y si revisamos las políticas de Estado de cualquier gobierno, vemos claramente de que no existe, o sea, es la quinta rueda del coche, como se dice, la ciencia y la tecnología. Es ahí la razón de nuestros atrasos, de nuestro subdesarrollo, y lo que más adelante diré, la razón de nuestros sufrimientos, ¿no? Ya hablo del sufrimiento de la humanidad, del ser humano, ¿no? A eso. Entonces yo abrigo las esperanzas con convicción de que solo con la ciencia y tecnología y sobre esa base con la filosofía podemos lograr despegar, por supuesto a mediano y largo plazo, ¿no? Porque no creo que nadie plantee proceso de real desarrollo de verdad a corto, ni siquiera mediano plazo, es a largo plazo. Pero ojalá que pudiéramos estar empezando de alguna manera en nuestro país en estos tiempos, ¿no? Pero lastimosamente no se está dando aún. Claro, pero aquí vamos a tratar de especificar más nuestra problemática nacional. Porque en nuestro caso no somos un país capitalista de primer orden, sino somos un capitalismo dependiente. Así es. Y parece que el capitalismo dependiente tiene o quintuplica las dificultades para el desarrollo tecnológico, dado que se maneja y está distribuido en un contexto o en un concierto de distribución del orden mundial. Entonces, parece que no es tan sencillo desarrollar la ciencia y la tecnología en medio de un capitalismo dependiente, que tiene que obedecer prácticamente la agenda global. Así es, totalmente concuerdo con usted. Efectivamente, los procesos de real desarrollo de una sociedad. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente: ¿a qué llamo proceso de desarrollo, verdadero desarrollo de una sociedad? Cuando esta sociedad alcance más o menos niveles adecuados de calidad de vida de la población. A eso, sin mayores discursos, le llamo proceso de desarrollo de una sociedad. Y eso se expresa en nuestro país porque los niveles de calidad de vida de los peruanos es extraordinariamente preocupante, como todos conocemos, ¿no? Y por consiguiente creo que eso también va a estar supeditado efectivamente a ideologías y políticas que puedan, ¿no es cierto?, trascender de todo eso y apuntar
hacia el verdadero desarrollo, que no es sino, como reitero, el otorgamiento gradual de la calidad de vida de los seres humanos, pero que sin embargo eso no puede darse si es que no existe de por medio algún planteamiento de corte político, ideológico y por lo tanto como política de Estado que promueva el verdadero desarrollo, ¿eh? Entonces yo digo, frente a todo eso, en fin, muy bien, si tú piensas así, me dicen, ¿y qué propones? Propongo el desarrollo de la ciencia y tecnología. Estoy tratando de decir también en la última publicación la filosofía, porque creo que eso va a significar un cambio de nuestra cultura, un cambio de cultura en nuestro país, para que gradualmente, a mediano y largo plazo, podamos, sobre bases sostenidos, avanzar el proceso de desarrollo de nuestras sociedades, que, reitero, significa el de otorgar gradualmente mejores niveles de calidad de vida, por mencionar educación, trabajo, vivienda, salud, por decir, digamos, 4 asuntos muy importantes que, como todos sabemos, nuestro país lastimosamente no tiene, digamos, esa característica de tener una calidad de vida, cuando menos que le garantice, pues, su existencia mínimamente humana, ¿no?, en nuestro país. Claro. Ahora, ¿cómo encontrar el criterio idóneo para un país como el nuestro, con una identidad cultural muy rica, que pueda conciliar de alguna manera el desarrollo humano con el desarrollo científico-tecnológico, en tanto que estamos viendo que en el mundo, sobre todo en el mundo capitalista, el desarrollo científico-tecnológico no está contribuyendo ni a la preservación del ser humano, ni a la preservación de la calidad de la naturaleza? Es más bien vista como una amenaza, y como una amenaza que va destruyendo todo lo que encuentra, todo arrasa de su paso. Entonces, quizá tengan razón aquellos que reflexionan sobre la identidad cultural andina o los pueblos ancestrales. Quizá haya algo de rescatable en estas sabidurías ancestrales que puedan de alguna manera no sustituir, pero sí de alguna forma mezclarse, sintetizarse, hacer un sincretismo para que los efectos negativos de la ciencia y de la tecnología puedan ser controlados. Así es, efectivamente, yo soy de la provincia, yo soy de Apurímac, entonces, como usted comprenderá, soy consciente de la realidad política y social que vive nuestro país, pero nuestro país referido a las grandes mayorías, ¿no es verdad? Y efectivamente la cultura andina, por ejemplo, muy impregnada todavía en nuestro devenir histórico, sin embargo, creo que requiere dar un salto, vamos a decir, cualitativo, para efectivamente que esas culturas vayan adecuándose a las nuevas condiciones que exige el mundo actual, sobre la base de la ciencia y tecnología. Sobre la referencia hecha a países desarrollados, porque son tales porque efectivamente se construye sobre una nueva base que es científica y tecnología. No por gusto los países desarrollados, llamados así entre comillas desarrollados, están en el ranking mundial, ¿no es cierto?, los primeros en ciencia y tecnología, ¿no es verdad? Lo que muestra de que efectivamente en estos países efectivamente se promueve la ciencia y la tecnología, la investigación científica sobre la base de la epistemología, pero y la política no conviene. Bueno, algunos me dirán, bueno, trataré de fundamentar. No conviene a estas grandes potencias, no solamente Norteamérica, sino también de Europa, el de promover el verdadero desarrollo, claro, en nuestro país. Termino para completar la idea, en el sentido de que en nuestro país, por ejemplo, miren, ¿cómo se puede promover la ciencia y la tecnología en nuestro país? Haciendo que las universidades cumplan su función fundamental. No cumplen esa función fundamental nuestras universidades peruanas, latinoamericanas inclusive, no cumplen, en el sentido de crear ciencia y tecnología. ¿Dónde se crea ciencia y tecnología? En la universidad. ¿A través de qué? A través de investigación científica en el contexto de la epistemología. Eso no se hace en la universidad. Yo estoy tantos años ya, casi medio siglo en San Marcos, ¿no es cierto? Si tengo en cuenta mi vida
de estudiantes. Entonces, es una buena forma, creo, de percibir ese problema. De tal manera que yo percibo a nuestras universidades en general, Perú, como universidades eminentemente profesionalizantes, ¿no? A científicas, porque no promueven lo que tienen que promover. José Ortega y Gasset, a usted le consta claramente, por ejemplo, ha planteado ya hace buen tiempo atrás al mundo que la universidad tiene dos misiones vinculantes, ¿no? Una primera misión que es la creación del conocimiento, es decir, creación de la ciencia a través de la investigación científica, a través de la epistemología, aunque no lo ha expresado así, con ese término de epistemología, pero se entiende que su planteamiento es... Y la otra misión amarrada a eso es la formación profesional. Como tenemos universidades eminentemente profesionalizantes, ¿no es cierto?, formamos profesionales de espaldas a la ciencia, a la tecnología. ¿Y qué tipo de profesionales formamos? ¿Qué tipo de profesionales está saliendo de nuestras universidades? Claro, profesionales pero allí, que engrosa, sí, digamos, esto es lo que sí me ha preocupado, el gran ejército, podríamos decir, inclusive, de desempleo y subempleo profesional, ni siquiera digo en general, profesional, ¿no? Claro. Esos son... Permítame, sí. Aquí hay dos asuntos interesantes que no pueden ser soslayados para conocer su opinión. En primer lugar, existe un importante estudio en el que pone al primer país del planeta, los Estados Unidos, como ejemplo de lo que no se debe seguir como desarrollo científico, tecnológico y económico, los Estados Unidos. Ese estudio arroja el resultado de que si todos quisieran tener una economía del desarrollo de este país, se necesitarían cerca de 5 a 10 planetas Tierra. La cosa es totalmente insostenible. Entonces, parece que no solamente se trata de el desarrollo científico-tecnológico, sino que se trata de ya tener planteamientos humanísticos, por los cuales este carril de la ciencia y la tecnología tenga que discurrir, porque de lo contrario, no hay planeta posible que lo soporte. Así es. Al respecto, yo más o menos pienso de la siguiente manera. Yo soy de la opinión que en el mundo hay casi una, digamos, paralización, si cabe el término, del avance de la ciencia y tecnología, en términos, por ejemplo, de, vamos a decir, pues Copérnico, en términos de Newton, en términos de Einstein, inclusive en términos de Hawking. O sea, no se avanza en el mundo en cuanto a la ciencia y desarrollo, y por lo tanto se toma como paradigma el avance de la ciencia y tecnología en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa. Pero felizmente, como todos somos testigos, ya Estados Unidos, si no es ya está desplazado prácticamente en el mundo gracias al desarrollo mundial, principalmente a la forma de hacer, nuevas formas de hacer investigación científica, por lo tanto, nuevas formas de crear ciencia. Y es el mundo oriental. De tal manera que yo estoy absolutamente convencido, no sé si hay aquí 30, 50 años, pero ya Estados Unidos y sus formas de hacer ciencia y sus formas de impedir a que los países subdesarrollados haya ciencia, ¿no es cierto?, quede efectivamente sellada y los países, digamos, orientales, ¿no es cierto?, puedan, a través de nuevas formas de producir ciencia, ¿no es cierto?, puedan efectivamente promover el desarrollo de la humanidad. Porque efectivamente estos países, presididos por Norteamérica, lo que han hecho es efectivamente, aun cuando de alguna manera se desarrollara su ciencia, pero sin embargo eso ha impedido, paradójicamente ha impedido el desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Entonces es lo que me preocupa. Entonces yo visualizo también eso, ¿no?, de que Estados Unidos, eternamente el país hegemónico, dominante, entre comillas, en el mundo, que está desplazado ya, en realidad, por otras culturas, yo llamo a las culturas orientales, no sé. Por ejemplo, yo siempre cito en el aula, para terminar, cito en el aula frente a los alumnos el ejemplo patético de la República Popular China, ¿no? Además, yo no soy comunista, no soy socialista, pero yo simpatizo con esas formas de promover el desarrollo científico en la República Popular China. Por supuesto, todavía con muchas limitaciones, entre ellas de la interrelación
internacional, que a veces hay fuerzas, ¿no es cierto?, que impiden que la República Popular China, por ejemplo, pueda seguir avanzando. Pero lo importante es que, cito a China, por no citar a otros países, efectivamente están promoviendo nuevas formas de desarrollo en el mundo sobre la base de la ciencia y tecnología. Todavía en diversos países en el mundo, en sus fiestas conmemorativas de sus independencias, ¿no es cierto?, desfilan tanques, vetustos tanques, ¿no? Pero ya la sociedad futura, inclusive en otras partes del mundo, como en el oriental, ya desfila la ciencia, ponen el ristre, ¿no es cierto?, ya no una bomba, ya no una pistola en un arma, sino el arma de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, ¿no? Claro. Sobre estas nuevas formas de gestionar la ciencia y la tecnología, nos permite entrar a su tercer libro, Introducción a los fundamentos científicos y filosóficos de la administración. Ya estamos hablando de la administración. Y esto nos hace recordar, filosofía de la administración, a un destacado filósofo peruano, Antonio Pinilla, Sánchez Concha. Sí, sí, sí. Recuerdo muy bien al profesor Pinilla, que ya no está entre nosotros, ¿no? Pero él abrió toda una brecha, un sendero sobre esta reflexión. Bueno, sobre el aspecto epistemológico de la administración, en el que usted pone mucho énfasis. Es prácticamente obligado preguntarle, una administración científica, como la que, por ejemplo, dio lugar a un enriquecimiento con las hipotecas subprime, que fue exitoso por muchos años. Se vendieron hipotecas insolventes y que al final desembocó en el crash del 2005. ¿No demuestra que la administración no solamente requiere de un fundamento científico, sino también de un fundamento moral? Moral que ya está inmerso en el gran concepto de filosofía, ¿no? Entonces, se corrobora con lo que usted acaba de decir, de que efectivamente la administración tiene muchas deficiencias estructurales, principalmente en nuestro país, que no es sino una administración importada, ni siquiera de algún lugar del mundo, sino precisamente de Estados Unidos. Yo soy docente en la Facultad de Administración hace muchos años. Lo que hacemos en la facultad es, pues, enseñar, entre comillas, para formar futuros profesionales con la literatura, el lenguaje proveniente de Estados Unidos. Y esa es la formación, lastimosamente, en administración. Y a consecuencia de todos en general, ¿qué se puede señalar? De que la administración, que debía jugar un rol importante en el desarrollo de la sociedad, no los hace. Entre otras cosas porque no está basada en la ciencia. Si usted revisa, bueno, no le digo que usted revise, yo sé que usted tiene pleno conocimiento de que si vamos a alguna facultad o a alguna universidad y vemos la administración, hay investigación científica realmente en administración, no existe. Y más aún no existe por una sencilla razón estructural en realidad en nuestro país, que igualmente estoy poniendo de manifiesto en los 3 libros, ¿no? Y es que estamos pretendiendo sacudirnos del nefasto bachillerato automático que en nuestro país lastimosamente ha hecho daño a nuestra sociedad, a los profesionales, etc., ¿no? Y cuando se dio la ley, hacen la nueva ley universitaria que deroga el bachillerato automático, hacen ya más de 7 años, pero que sin embargo todas las universidades, incluyendo mi universidad de San Marcos, todas las universidades aún están inmersas, ¿no es cierto?, en esa cultura del bachillerato automático, de tal manera que esa cultura del bachillerato automático sigue, lo que siempre digo, vigorosamente vigente en los actuales tiempos. Por esa razón es que no existe la administración sobre base científica en nuestro país. Me refiero a que haya investigación científica en administración aquí, en nuestro país. No es posible que nosotros sigamos dando culto, ¿no es cierto?, a los investigadores norteamericanos, por ejemplo, en administración, no es verdad, porque ahí crean tecnologías, innovaciones que exportan a los países como los nuestros, sino yo soy de la opinión, y perdone la expresión, no solo los gringos debían estar en condiciones de crear ciencia y tecnología, sino nosotros. ¿Y dónde debemos crear? En la universidad, pero lastimosamente la universidad, así como está, no está
cumpliendo su rol. ¿Por qué? Porque no se promueve la investigación científica, no se promueve, la creación de la ciencia y de la tecnología. Entonces, me parece que hay efectivamente problemas estructurales que impiden a que la administración como tal, ya cumple más de 100, de un siglo ya como teoría, aunque la administración es tan antigua como la misma humanidad, ¿no? Así la administración es tan antigua. Sin embargo, actualmente los profesionales en administración, yo soy administrador, ¿no es cierto?, no estamos en el nivel que debía estar la administración en pleno siglo XXI, tercer milenio. Esa es otra de las grandes preocupaciones que yo transmito en mi facultad, porque yo soy de la facultad de administración. Tiene que haber, digamos, una reestructuración, no solo de las universidades, sino también de las facultades, para que cada facultad pueda promover la ciencia y tecnología, y sobre esa base la filosofía, como seguramente un poquito más adelante vamos a ver ese asunto. Así más o menos percibo el asunto de la administración en nuestro país. Claro. Para concluir esta parte, solamente decir que yo estoy absolutamente convencido también de que la administración es, digamos, el soporte del proceso de desarrollo de la sociedad, siempre que esté basada en la ciencia y tecnología, siempre que la administración esté inmersa en la filosofía, ¿no? Todo eso, lastimosamente, que no es a mediano plazo siquiera, sino un proceso a largo plazo, creo que va a contribuir al desarrollo del país. Y cuando hablamos del verdadero desarrollo del país, no estamos hablando de acá 5 o 10 años, sino muchos años por delante, porque el proceso de desarrollo de los países no es como los políticos generalmente plantean, de que después ya podemos lograr el desarrollo, yo planteo esto para el desarrollo, y no es así, y seguimos, digamos, en ese mal trance, ¿no es cierto?, de seguir caminando en caminos de subdesarrollo. Dado que hay diversas formas de entender la filosofía, ¿cómo podemos conciliarla con la ciencia en función de la administración? Bueno, no solamente conciliar, opino yo, tómelo usted como opinión mía, creo que hay que desechar esa idea que todavía está vigente de que la ciencia está por allá y la filosofía por allá, ¿no? Como saberes autónomos, ¿no? Yo he planteado y voy a seguir planteando de que la ciencia y filosofía son más bien, tomémoslos en términos de díada, ¿no es cierto?, de una dualidad inseparable. No es el agua y el aceite como generalmente se piensa, sino la ciencia y la filosofía están interrelacionados, y así hay que tomar, y así se ha tomado siempre la filosofía, vinculado a la ciencia muy estrechamente. Entonces yo digo, si yo estoy diciendo que no hay ciencia en nuestro país, no hay ciencia en las universidades, significa entonces, como yo estoy pensando que la ciencia está amarrada a la filosofía, no hay filosofía. De alguna manera hablamos de ciencia aquí en el país, en nuestras universidades, sí, hablamos, cómo no, pero ¿quién habla de la filosofía? Poquísimos, vamos a decir, en contexto de alguna universidad que tienen de repente un programa de filosofía, y algunos destacados filósofos, como el caso del doctor Pinilla, que ya no está aquí, el caso de otros filósofos también, ¿no es cierto?, que sin embargo no cala en el pueblo el asunto de la filosofía, ¿no? ¿Por qué no cala? Porque cuando hablan de filosofía, ¿no?, casi estamos ahuyentando a la gente, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Porque no hay, digamos, una estrategia adecuada en nuestro país para, no sé si promover o para divulgar, diría yo, la filosofía, pero amarrado a la ciencia. Sin ciencia no podría haber filosofía, y no hay filosofía, de modo que creo que es necesario que hablemos o empecemos a hablar en nuestro país de la ciencia y filosofía como una diada, ¿no es cierto? A propósito de esta concepción que usted nos acaba de explicar, viene de Aristóteles, la filosofía como forma de conocimiento. Pero también conocemos que existen otras formas de concebir la filosofía, por ejemplo, como forma de sabiduría. Así es. Y a esto viene la pregunta y la reflexión que usted ha hecho sobre el pueblo, que a veces es muy reactivo a entender la filosofía. Quizá sea reactivo a entender la filosofía como forma de conocimiento,
pero no como forma de sabiduría, como por ejemplo lo puede representar un Pascal, un Rousseau, Así es. o incluso un Tagore. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida poner énfasis en la filosofía solamente como forma de conocimiento sería lesionar la esencia misma de la filosofía en relación con las humanidades? Así es. Bueno, yo no estoy de acuerdo con algunos filósofos a quienes respeto que plantean que la filosofía, digamos, es un conocimiento un poco distante de la ciencia, están apartadas y por lo tanto la filosofía corresponde a una élite, ¿no? Entre comillas, ¿no es cierto?, de pocos que piensan y que debe tomar, sin embargo, no lo toman así, a la filosofía, como usted muy bien lo ha dicho, como sabiduría, ¿no? Sócrates creo que fue el que mejor ofreció el mejor concepto de la filosofía, ¿no? ¿Y qué es la filosofía en términos de Sócrates? El amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, para mí nadie puede calificarse de filósofo cuando no tiene un bagaje de conocimientos científicos. Porque inclusive cuando yo planteo a algunos amigos filósofos acá en el Perú, me dice, no, pero eso no es mi especialidad, no conozco. Oiga, pero por favor, el filósofo es eso, ¿no? El filósofo es el sabio. ¿El sabio en qué sentido? De que conoce todo. Aristóteles, es impresionante, ¿no? La enorme cantidad de literatura que ha ofrecido a la humanidad sigue vigente. Más de 2000 años, pero sigue vigente, ¿no? Es impresionante ese conjunto de saberes que él tenía. Él sí era verdadero sabio porque conocía anatomía, filosofía, economía, etcétera, etcétera. Cosa que en nuestro país, ¿no es cierto?, por una serie de razones estructurales, no estamos digamos, planteando la filosofía sobre los conocimientos del sabio, es decir, del filósofo, ¿no? Pero yo quisiera agregar a lo que usted se ha referido. Platón, mejor que nadie, inclusive, por supuesto, mejor que Aristóteles, planteaba lo siguiente. Hay dos formas de conocer, ¿no? Y eso ha hecho el ser humano en la historia de la humanidad. Una primera forma, que es algo natural, es el conocimiento, digamos, lo que él llamó el conocimiento sensual o el conocimiento sensible. Ese es el término que ha utilizado. ¿Por qué? Porque con los 5 sentidos nosotros podemos conocer. Pero esos conocimientos con los 5 sentidos, que es ciencia al fin y al cabo, por supuesto previamente probado, demostrado, pero sin embargo no es el verdadero conocimiento. Eso es lo que ha planteado Platón y siempre recuerdo, y me parece muy bien, Platón ha dicho, pero bueno, sí es conocimiento, es un conocimiento científico, pero no es el verdadero conocimiento. Oiga, pero ¿qué es el verdadero conocimiento entonces? Es el conocimiento de las esencias de todo lo que vemos, lo que sentimos. Conocimiento de las esencias. Ahí se complicó la filosofía, porque la esencia es algo que, al fin y al cabo, es espíritu, es idea, ¿no es cierto? Eso es lo que finalmente debía primar en las concepciones filosóficas. Entonces, considero yo que la filosofía está orientado a eso, ¿no? La ciencia sí, conocimiento sensible, debidamente probado, pero la filosofía va más allá y amarrada a la ciencia, pero va al conocimiento de las esencias. ¿Y quién conoce las esencias? Ni los mismos filósofos conocen la esencia. Es decir, los mismos filósofos, los grandes filósofos de la humanidad, ¿qué cosa han hecho? Se han aproximado a al verdadero conocimiento, pero no puede. Humanamente tenemos grandes limitaciones para llegar al verdadero conocimiento, que es el conocimiento de las esencias. Podemos aproximarnos, pero cuanto más los filósofos se aproximen, ¿no es cierto?, cuanto mejor para la humanidad, ¿no? Porque cuanto más conocen la esencia de las cosas que vemos, que sentimos, cuanto mejor, porque, como alguien decía, nos aproximamos a Dios, ¿no? Entonces, aquí ya viene otra complicación de la filosofía, hablar de Dios. Al fin y al cabo, ¿quién tiene el verdadero conocimiento? Solamente Dios. Pero por supuesto no Dios en términos del Papa, por ejemplo, sino yo hablo en términos de Spinoza, de Baruch Spinoza, hablo en términos del mismo Einstein, ¿no es cierto?, que tiene una concepción de lo que es Dios, la idea, un espíritu, en fin,
que está en todos los lados y que al final es el dueño del verdadero conocimiento, ¿no? ¿Acaso los filósofos en el mundo, reflexiono yo así, los grandes filósofos en el mundo han dicho qué es realmente la justicia, la verdadera justicia? ¿Hay justicia? Por ejemplo, citar un ejemplo de los miles de asuntos, ¿no? ¿No? Lo que han hecho en todo caso muchos filósofos es aproximarnos a esa idea, ¿no? A esa idea de justicia. ¿Qué es al fin y al cabo justicia? O es que alguien puede decir, oiga, pero hay un filósofo que ha encontrado la esencia de lo que es la justicia. No los hay, tampoco no los va a ver, digamos, pienso yo así, tampoco no los va a ver, ¿no? Entonces, eso, finalmente, ¿qué van a decir los filósofos? Bueno, pues sí, pues eso está en Dios, ¿no? Todo, pero como el Dios de Baruch Spinoza, como el Dios de Einstein, como el Dios de Leibniz, por ejemplo, ¿no? O de Leibniz, ¿no? Entonces, más o menos ese es el panorama que yo pienso de la filosofía. Claro, todas esas cosas, lastimosamente, para quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Me refiero a otras personas, ¿no es cierto? Un poco enredamos las cosas, ¿no? Bueno, al final tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto? No son las claras las cosas, pues en la filosofía, ¿no? En la ambigüedad, en la incertidumbre, porque sobre la base de los conocimientos científicos, los sabios pueden reflexionar y aproximarse a la verdadera verdad, que no es un juego de palabras, ¿no? A la verdadera verdad. ¿Quién tiene la verdadera verdad? Solo Dios. Pero que nos aproximemos a eso, cuanto más nos aproximemos a la verdad, cuanto mejor para la humanidad, porque la humanidad, estamos en el siglo XXI, tercer milenio, ha sufrido. Bueno, la historia de la humanidad ha sido la historia, yo puedo probar, de alguna manera estoy refiriendo en estos libros, ha sido la historia del sufrimiento humano. El hombre ha sufrido y mucho, el ser humano, y sigue sufriendo y va a seguir sufriendo. Pero lo que quisiéramos es de que esos sufrimientos se aminoren en el Perú, en el mundo, ¿no? ¿Cómo pueden aminorar eso? Para eso están los científicos, para eso están los filósofos. Pero ¿dónde está la ciencia en el Perú? ¿Dónde está la filosofía en el Perú? No hay. En este momento que estamos conversando con usted, doctor Flores, digo, ¿y dónde están los científicos, los filósofos? En este momento en que la humanidad estamos sufriendo con la pandemia, ¿dónde están? Igual que nosotros metidos debajo de la cama, con su tapabocas, ¿dónde están los científicos, los filósofos? En el Perú, por citar un ejemplo, ¿dónde están? Lastimosamente no se sabe dónde están. Y por lo tanto el peruano, el ser del mundo, va a seguir sufriendo, como vemos, ¿no es cierto? O está a la vista esa realidad de todos nosotros, ¿no? Entonces yo abogo, en fin, es una visión en todo caso a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos para la humanidad? Pretendemos que sobre la base de la ciencia, en la que debe inmersa en la filosofía, ¿no es cierto?, así tomada como díada, puede echar las bases para nuevas formas de la interrelación humana, y no tanto para erradicar, digamos, la infelicidad, los sufrimientos, sino para aminorar los sufrimientos, porque el ser humano va a sufrir por obvias razones, ¿no? Pero ahora, en este momento, sufre mucho, demasiado, y quisiéramos que sea menor. Para que este no sea solamente un discurso, ¿con qué yo? Con la ciencia y tecnología. Y como la ciencia, pues promovamos que las universidades hagan ciencia, o vamos a seguir permitiendo que las universidades no hagan ciencia y por lo tanto amarrado a la filosofía. En mi facultad, por ejemplo, nadie habla de filosofía, y cuando yo hablo de filosofía, pues por decir, no me prestan atención, en todo caso me subo, se ha enredado, y no, pero es que es así, ¿no? Pero, y además, yo no me resiento de todo eso, porque efectivamente son partes del desarrollo de la ciencia y de la filosofía en nuestro país. Doctor Nemesio Espinosa Herrera, felicitaciones por estas importantes contribuciones y lo esperamos en su siguiente publicación. Muchas gracias.